Cuando las autoridades de Sinaloa entraron a la casa del curandero don Aurelio Medina en noviembre de 1963, esperaban encontrar hierbas, velas, tal vez algunos objetos religiosos. Lo que encontraron en el sótano oculto bajo la cocina hizo que incluso los oficiales más experimentados tuvieran que salir a vomitar. Había altares cubiertos con objetos que nunca deberían estar en manos humanas. Había frascos con contenidos que los forenses tardarían semanas en identificar completamente. Y había un libro, un grimorio antiguo escrito en español e idiomas que nadie en Sinaloa podía leer, con instrucciones detalladas de rituales que requerían ofrendas muy específicas. Ofrendas que iban mucho más allá del dinero. Esta es la historia del curandero que podía curar cualquier mal y del precio terrible que cobraba por sus milagros. El año 1963 llegó a Sinaloa con la promesa de modernización que caracterizaba al México de esos años. Las ciudades crecían, llegaba la electricidad a más pueblos, las carreteras se expandían conectando comunidades que antes estaban aisladas. Pero en las zonas rurales, especialmente en las comunidades pequeñas de la sierra, la vida continuaba como lo había hecho durante siglos. La gente seguía trabajando la tierra con métodos antiguos, seguía creyendo en los remedios tradicionales, seguía desconfiando de los doctores modernos, con sus medicinas caras y sus maneras citadinas. En uno de estos pueblos, San Miguel del Río, vivía un hombre conocido como don Aurelio Medina. Tenía 62 años en 1963, aunque su apariencia podría haber sugerido más o menos edad, dependiendo de la luz y el ángulo. Era de estatura mediana, delgado hasta parecer frágil, con una manera de moverse que recordaba a las aves de rapiña. Su cabello, completamente blanco, lo llevaba largo hasta los hombros, atado siempre con un cordón de cuero. Sus ojos eran de un color indefinido, entre gris y verde, con una intensidad que incomodaba a quienes los miraban directamente. Tenía manos largas y delgadas, con dedos que parecían demasiado largos para ser normales, siempre moviéndose, siempre tocando cosas, como si necesitaran estar en constante movimiento. Había llegado a San Miguel del Río 10 años atrás, en 1953, desde nadie sabía dónde exactamente. Algunos decían que de Oaxaca, otros que de Veracruz, otros juraban que había pasado años en Guatemala, estudiando con los curanderos mayas. Él nunca aclaraba. Simplemente sonreía con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos, y decía que había viajado mucho en su vida, que había aprendido de muchos maestros. Lo que sí era cierto es que conocía cosas, hierbas que crecían en la sierra y sus usos medicinales, rituales de limpia que parecían aliviar males del espíritu, rezos en idiomas antiguos que resonaban con un poder que la gente podía sentir aunque no entender. Al principio la gente de San Miguel del Río lo había visto con desconfianza. Era un forastero, y los pueblos pequeños, los forasteros siempre son sospechosos. Pero después empezaron los milagros, pequeños al principio. La hija de doña Socorro, que había tenido fiebres durante semanas y que los doctores de Culiacán no podían curar, sanó después de que don Aurelio le hiciera una limpia. El hijo de don Ramiro, que se había caído de un caballo y que los doctores dijeron que quedaría paralizado, caminó de nuevo después de 3 meses de tratamiento con don Aurelio. La esposa de don Fernando, que llevaba años sin poder tener hijos, quedó embarazada después de tomar las hierbas que don Aurelio le preparó. Coincidencias, dirían los escépticos, remisiones naturales, suerte, efecto placebo. Pero para la gente del pueblo, especialmente para aquellos que habían gastado fortunas en doctores modernos sin resultados, eran milagros genuinos. Y don Aurelio se convirtió rápidamente en la persona más importante de San Miguel del Río. El curandero que podía curar cualquier mal. Su casa estaba en las afueras del pueblo, una construcción de adobe de 2 pisos que él mismo había mandado hacer, según especificaciones muy particulares. Tenía un jardín extenso donde cultivaba docenas de plantas medicinales, algunas conocidas en la región, otras que había traído de sus viajes. Siempre olía a incienso y a hierbas, un aroma penetrante que algunos encontraban reconfortante y otros inquietante. Las paredes estaban cubiertas con imágenes religiosas, pero no solo las usuales. Junto a las vírgenes y los santos católicos había figuras extrañas, deidades de culturas antiguas, símbolos que nadie en el pueblo reconocía. La sala principal de la casa servía como su consultorio. Era allí donde recibía a los pacientes,
donde hacía sus diagnósticos, donde preparaba sus remedios. Tenía un altar elaborado contra la pared principal, cubierto de velas de todos colores, imágenes de santos, flores frescas que cambiaba diariamente y objetos curiosos que nadie se atrevía a tocar. Decía que el altar era su fuente de poder, que allí se conectaba con las fuerzas que le permitían curar. Cobraba por sus servicios, por supuesto. No era barato, pero tampoco excesivo comparado con los doctores de la ciudad. Y tenía una política flexible. Si alguien no podía pagar, aceptaba pagos en especie. Gallinas, sacos de maíz, días de trabajo en su jardín. Era generoso de esa manera, lo que aumentaba su popularidad y la gratitud de la gente hacia él. Pero había algo que pocos sabían, algo que don Aurelio guardaba cuidadosamente. Para los casos realmente difíciles, para las enfermedades que desafiaban incluso sus mejores remedios, para aquellos males que parecían tener raíces más profundas que lo físico, tenía tratamientos especiales, y esos tratamientos requerían ofrendas especiales, ofrendas que iban mucho más allá del dinero o de gallinas o de días de trabajo. Entre los pacientes regulares de don Aurelio había una mujer llamada Teresa Ochoa. Tenía 38 años en 1963. Era madre de 4 hijos, esposa de un agricultor que se llamaba Miguel. Era una mujer devota, de esas que nunca faltaban a misa los domingos, que rezaban el rosario cada noche, que criaban a sus hijos con mano firme pero amorosa. Una mujer buena, como dirían en el pueblo, el tipo de persona que merecía una vida tranquila y feliz. Pero la vida rara vez es justa. En marzo de 1963, su hijo menor, Carlitos de solo 5 años, empezó a enfermarse. Al principio parecía un resfriado común. Tos, fiebre baja, cansancio. Teresa le dio los remedios caseros de siempre: té de gordolobo, vapores de eucalipto, caldos calientes. Pero en lugar de mejorar, Carlitos empeoraba. La fiebre subía, la tos se volvía más violenta, el niño adelgazaba visiblemente. Lo llevaron al doctor del pueblo, el joven doctor Ernesto Villegas, que había regresado recientemente después de estudiar medicina en Guadalajara. El doctor lo revisó, le recetó antibióticos, dijo que parecía neumonía, pero que con el tratamiento adecuado se recuperaría. Le dieron las medicinas religiosamente, siguieron todas las instrucciones. Pero Carlitos no mejoraba. 2 semanas después, estaba peor. Apenas podía levantarse de la cama. Había perdido tanto peso que sus costillas se marcaban bajo la piel. Desesperada, Teresa convenció a Miguel de llevar al niño a Culiacán, a un hospital grande donde seguramente podrían ayudarlo. Gastaron sus pocos ahorros en el viaje y las consultas. Los doctores de la ciudad hicieron pruebas, radiografías, análisis. Encontraron la neumonía, pero también algo más. Algo en la respiración del niño que no era normal. Un debilitamiento que no podían explicar completamente. Le dieron medicinas más fuertes, le dijeron que tenía que hospitalizarse por al menos 2 semanas. Miguel y Teresa no tenían dinero para 2 semanas de hospital. Apenas habían tenido para las consultas y las medicinas. Volvieron a San Miguel del Río con Carlitos, que ahora parecía un pequeño fantasma de lo que había sido 2 meses atrás. Y fue entonces cuando una vecina, con la mejor intención del mundo, le sugirió a Teresa que fuera a ver a don Aurelio. «Ese hombre hace milagros, Teresa. Lo he visto con mis propios ojos. Mi comadre llevó a su hijo que tenía el mal de ojo tan fuerte que se estaba muriendo, y don Aurelio lo curó en 1 semana. No pierdes nada con intentarlo. Y si los doctores no pudieron ayudar a Carlitos, tal vez don Aurelio sí pueda». Teresa dudó. Era una mujer religiosa y había escuchado rumores sobre don Aurelio. Rumores de que sus métodos no eran del todo cristianos, de que usaba cosas que la iglesia no aprobaría. Pero cuando vio a Carlitos esa noche, con la fiebre tan alta que deliraba, llamando a su madre con voz débil, todas sus dudas se desvanecieron. Haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, por salvar a su hijo. A la mañana siguiente, cargando a Carlitos, envuelto en cobijas porque el niño ya no podía caminar, Teresa fue a la casa de don Aurelio. La puerta estaba abierta, como siempre. Entró al consultorio con su hijo en brazos. Don Aurelio estaba allí sentado en su silla tallada, esperando como si supiera que vendría. «Buenos días, doña Teresa.
dijo con esa voz suave que tenía casi un susurro. Supe que vendría. Lo vi en mis sueños. Traiga al niño. Déjeme verlo. Teresa lo puso en la mesa que don Aurelio usaba para examinar a sus pacientes. El curandero se acercó, puso sus manos largas sobre la frente ardiente de Carlitos, cerró los ojos. Permaneció así durante varios minutos, tan inmóvil que parecía una estatua. Después abrió los ojos lentamente y miró a Teresa con una expresión que ella no pudo descifrar. Este niño está muy enfermo, doña Teresa. Muy enfermo. No es solo su cuerpo. Hay algo más, algo oscuro que lo está consumiendo desde adentro. Los doctores no pueden ver esas cosas, solo ven lo físico. Pero yo veo más profundo. Su voz era grave, seria de una manera que hizo que Teresa sintiera un escalofrío. ¿Puede curarlo?, preguntó Teresa con voz quebrada. Haré lo que sea, don Aurelio. Pagaré lo que me pida. Trabajaré para usted. Le daré todo lo que tengo. Solo por favor, salve a mi hijo. Don Aurelio la miró durante largo rato. Lo que tengo que hacer para curarlo es complicado. Requiere rituales específicos, ofrendas específicas. No es como curar un resfriado o una fiebre normal. Lo que tiene este niño requiere intervención de fuerzas mayores. Lo que sea, dijo Teresa. Lo que sea necesario. Don Aurelio asintió lentamente. El tratamiento tomará 7 días. Tiene que traerlo cada noche, después de que oscurezca. Y tiene que traer ofrendas. La primera noche traiga 7 velas blancas, flores frescas y... Hizo una pausa. Necesito que traiga algo personal del niño. Un juguete al que esté muy apegado, o una prenda que use mucho. Teresa asintió. Eso parecía razonable. ¿Y el pago? Ya hablaremos del pago después. Primero salvemos al niño. Don Aurelio sonrió, y esa sonrisa hizo que Teresa sintiera algo extraño en el estómago, algo que no podía identificar. Pero era por su hijo. Haría lo necesario. Esa noche, Teresa regresó con Carlitos, las velas, las flores y el osito de trapo que el niño había tenido desde bebé. Don Aurelio cerró todas las cortinas, apagó las luces eléctricas y encendió solo las velas. El consultorio se transformó. Las sombras bailaban en las paredes de manera inquietante. Puso a Carlitos en el suelo frente al altar, lo rodeó con las flores y las velas. Comenzó a recitar oraciones, pero no eran oraciones que Teresa reconociera. Eran en un idioma extraño, gutural, que resonaba de manera que hacía vibrar el aire. Tomó el osito de trapo, lo puso en el altar y siguió rezando. Después sacó un cuchillo pequeño y antes de que Teresa pudiera reaccionar, hizo un corte superficial en las palma de su propia mano. Dejó caer unas gotas sobre el osito. «Ofrenda de vida por vida», murmuró. Después vendó su mano rápidamente y continuó el ritual. Teresa observaba, dividida entre el horror y la esperanza. Esto definitivamente no era medicina normal. Pero cuando el ritual terminó, después de casi 1 hora, Carlitos parecía estar respirando un poco mejor. Su frente ya no ardía tanto. Había algo de color en sus mejillas. «Vuelva mañana a la misma hora», dijo don Aurelio. «Y traiga la siguiente ofrenda. Necesito un gallo negro, vivo. Y necesito que no le cuente a nadie de estos tratamientos. Es importante. Las energías que estoy invocando son delicadas. Si hay dudas, si hay escepticismo alrededor, no funcionarán». Teresa prometió mantenerlo en secreto. Y esa noche, por primera vez en semanas, Carlitos durmió sin fiebre, sin tos violenta. Parecía estar mejor. Durante los siguientes 6 días, Teresa llevó a Carlitos cada noche. Cada noche don Aurelio pedía diferentes ofrendas. El gallo negro, que sacrificó durante el ritual de la segunda noche. Tierra de 3 cementerios diferentes que Teresa tuvo que recolectar en secreto. Ceniza de 3 diferentes iglesias. Objetos cada vez más extraños, cada vez más difíciles de conseguir. Y cada noche, Carlitos mejoraba visiblemente. Para el 4.º día ya podía caminar. Para el 6.º día estaba jugando de nuevo, con energía, como el niño saludable que había sido antes. Era un milagro. No había otra palabra para describirlo. La 7ª noche, cuando llegó el momento de la última ofrenda, don Aurelio le dio instrucciones finales a Teresa. El niño está curado. Las fuerzas oscuras que lo consumían han sido expulsadas. Pero hay un pago final,
una deuda que debe saldarse. Dígame cuánto, dijo Teresa, aliviada y dispuesta a dar cualquier cosa. Venderé lo que sea necesario, pediré prestado. No es dinero lo que necesito, dijo don Aurelio, y algo en su tono hizo que Teresa sintiera ese escalofrío de nuevo. Lo que necesito es una promesa, un juramento. ¿Qué tipo de promesa? El niño está curado, pero la cura debe mantenerse. Para eso, necesito que usted me traiga algo cada 6 meses, durante los próximos 7 años. Una ofrenda, para mantener las fuerzas equilibradas. ¿Qué tipo de ofrenda? Teresa sentía una creciente incomodidad. Don Aurelio se acercó, le puso una mano en el hombro. Su toque era frío. Nada que le cueste, solo información. Quiero que me cuente sobre las personas del pueblo. ¿Quién está enfermo? ¿Quién tiene problemas? ¿Quién necesita ayuda? Así puedo ofrecer mis servicios a quienes los necesitan. Es todo. Solo información. Parecía inofensivo. Extraño, pero inofensivo. Teresa aceptó. Firmó incluso un papel que don Aurelio preparó. Un contrato donde ella se comprometía a visitarlo cada 6 meses por 7 años. Pensó que era una formalidad extraña, pero estaba tan agradecida por la salud de Carlitos que habría firmado cualquier cosa. Lo que Teresa no sabía era que había firmado algo mucho más vinculante de lo que imaginaba, y que no era la única que había hecho tratos similares con don Aurelio, porque don Aurelio Medina no era simplemente un curandero, era algo mucho más oscuro, era un brujo en el sentido más antiguo y terrible de la palabra. Había estudiado durante décadas con maestros en toda Latinoamérica, había aprendido rituales de culturas que antecedían a los aztecas, había adquirido conocimientos que la mayoría de la gente no creería que existieran. Y sí, podía curar. Genuinamente podía curar males que la medicina moderna no podía, pero el precio que cobraba iba mucho más allá de lo que sus pacientes entendían al aceptar su ayuda. Los contratos que hacía firmar no eran solo promesas. Eran pactos, escritos en tinta especial, preparada con ingredientes que preferiblemente no deberían nombrarse, firmados bajo circunstancias rituales específicas. Eran contratos que ataban a las personas a él de maneras que trascendían lo legal. Eran deudas que se pagaban no solo en esta vida, sino potencialmente más allá. Y las ofrendas que pedía, especialmente para los casos más graves, eran cada vez más oscuras. No solo información, no solo objetos. Con el tiempo pedía cosas que ninguna persona decente debería dar. Y la gente, desesperada, agradecida por las curaciones, atrapada en los contratos que habían firmado, las daba. Había otra paciente regular de don Aurelio, una mujer llamada Graciela Montoya. Tenía 45 años, era viuda, vivía sola en una casa al borde del pueblo. Había venido a don Aurelio 2 años atrás con un cáncer que los doctores dijeron que era terminal. Le daban 3 meses de vida. Don Aurelio la había curado, completamente, en 6 meses de tratamiento. Había sido un milagro médico imposible según los doctores que la revisaron después. Pero Graciela había pagado un precio que la carcomía cada día. Don Aurelio le había pedido ofrendas que ella ahora entendía eran terribles. Le había hecho hacer cosas en sus rituales que la atormentaban en pesadillas. Le había hecho traer cosas que prefería no recordar de dónde venían. Y ahora, 2 años después, Graciela vivía con el conocimiento de lo que había hecho, con la culpa que la consumía tanto como el cáncer había intentado hacerlo. Había intentado alejarse, había intentado romper el contrato, pero cada vez que lo hacía, los síntomas regresaban. El dolor en los huesos, el cansancio extremo, el peso que perdía sin razón. Don Aurelio se lo había dejado claro. El contrato era permanente. La cura dependía de mantener las ofrendas. Si dejaba de darlas, la enfermedad regresaría, pero esta vez no habría segunda cura. Era una esclavitud disfrazada de milagro. Y Graciela no era la única atrapada en ella. En septiembre de 1963, algo cambió en San Miguel del Río. Empezaron a desaparecer animales. Primero fueron gallinas, después cabras, después un perro que era mascota de una familia. La gente asumió que eran coyotes o tal vez ladrones, pero después empezaron a encontrar los restos, y lo que les habían hecho a esos animales no era obra de coyotes ni de ladrones comunes. Estaban mutilados de maneras específicas. Les faltaban órganos internos extraídos con precisión quirúrgica. Tenían marcas extrañas cortadas en la piel, símbolos que nadie reconocía,
y siempre había velas negras quemadas cerca de donde aparecían los restos, y cenizas de incienso que olía a algo dulzón y nauseabundo al mismo tiempo. El padre Martín Salcedo, el sacerdote del pueblo, empezó a preocuparse. Era un hombre joven de apenas 35 años, que había llegado a San Miguel del Río hacía 2 años. Había escuchado rumores sobre don Aurelio, sobre sus métodos poco ortodoxos, pero había decidido no intervenir. La gente necesitaba esperanza, y si el curandero les daba eso, ¿quién era él para juzgar? Pero esto era diferente. Esto tenía un olor a brujería que no podía ignorar. Comenzó a hacer preguntas discretas. Habló con feligreses en el confesionario, preguntó sobre don Aurelio, sobre sus tratamientos, y empezó a escuchar cosas, fragmentos de confesiones que pintaban un cuadro perturbador, rituales extraños, ofrendas que no eran cristianas, contratos que ataban a las personas de maneras que no podían romper. Una noche, Graciela vino al confesionario, y entre lágrimas le contó todo. Los rituales, las ofrendas, las cosas que don Aurelio le había hecho hacer, las cosas que había tenido que traer para los rituales, cosas que implicaban que don Aurelio no solo mutilaba animales. Padre, he pecado terriblemente, sollozaba. Pero si dejo de hacerlo, el cáncer regresará. Y tengo miedo. Tengo tanto miedo de morir. Pero también tengo miedo de seguir viviendo con esto en mi conciencia. ¿Qué hago? El padre Martín se quedó en silencio, largo rato detrás de la celosía del confesionario. Esto era más grande de lo que había imaginado. Esto no era solo un curandero un poco excéntrico. Esto era algo genuinamente maligno. Graciela, dijo finalmente, tienes que confiar en Dios. Ningún pacto hecho bajo estas circunstancias tiene poder real sobre tu alma. Te absolveré de tus pecados, pero tienes que prometer que no volverás con ese hombre. Y tienes que ayudarme. Necesito pruebas de lo que está haciendo. Graciela tenía miedo, pero también estaba desesperada por liberarse. Prometió ayudar, y juntos, ella y el padre Martín comenzaron a documentar todo. Los rituales, las ofrendas, los contratos. Graciela todavía tenía el suyo, escondido en su casa. Era un documento extraño, escrito en español pero con símbolos entrelazados que no pertenecían a ningún alfabeto conocido. Mientras tanto, los animales seguían desapareciendo. Y después, en octubre, desapareció algo más. Pedro Zavala era un vagabundo que había llegado al pueblo 2 semanas atrás. Nadie sabía de dónde venía, nadie conocía su historia. Dormía en un establo abandonado, pedía comida, hacía trabajos ocasionales por unos pesos. El tipo de persona invisible que existe en los márgenes de la sociedad. Cuando desapareció, solo una persona lo notó. Juana, la dueña de la tienda del pueblo, quien le había dado comida un par de veces. ¿Han visto a don Pedro?, preguntó en la plaza. Nadie había visto. Nadie se preocupó demasiado. Los vagabundos van y vienen. Probablemente siguió su camino a otro pueblo. Pero don Pedro no había seguido su camino. Don Pedro había cometido el error de aceptar una oferta de trabajo de don Aurelio. El curandero había salido de su casa una tarde. Había visto a Pedro pidiendo monedas cerca de la plaza. Lo había abordado amablemente, le había ofrecido comida caliente y trabajo. Solo necesito ayuda en el jardín, podar algunas plantas, cargar algunas cosas. Te pagaré bien y te daré cena. Pedro, hambriento y sin opciones, había aceptado gustoso. Había seguido a don Aurelio hasta su casa en las afueras del pueblo, y nunca volvió a ser visto. Lo que don Aurelio había descubierto en sus décadas de estudio era algo que los brujos oscuros han sabido desde tiempos antiguos, que los rituales más poderosos, aquellos capaces de curar las enfermedades más graves, de cambiar destinos, de desafiar las leyes naturales, requerían las ofrendas más extremas. Los animales funcionaban para casos menores, pero para los casos realmente graves, para curar cánceres terminales, para revivir a personas al borde de la muerte, se necesitaba algo más potente. Se necesitaba esencia vital humana. El sótano oculto bajo su cocina, al que se accedía por una trampilla disimulada bajo un tapete pesado, era su laboratorio secreto. Allí realizaba los rituales que nunca mostraría a sus pacientes. Allí preparaba las ofrendas más oscuras. Y allí
En frascos cuidadosamente etiquetados, guardaba los componentes que extraía de aquellos que tenían la desgracia de ser invisibles para el mundo. Pedro Zavala se había convertido en uno más de esos componentes. Sus restos, o lo que quedaba de ellos después de que don Aurelio tomara lo que necesitaba, estaban enterrados en el jardín, bajo los rosales que crecían particularmente hermosos en esa esquina. El vagabundo no tenía familia que lo buscara, no tenía amigos que preguntaran por él. Era como si nunca hubiera existido. Pero don Aurelio había cometido un error pequeño pero crucial. Había sido observado. Uno de los niños del pueblo, un muchacho de 13 años llamado Roberto Silva, había desarrollado el hábito de espiar a don Aurelio, no por malicia, sino por esa curiosidad insaciable que tienen algunos niños. Le fascinaban las historias sobre el curandero, sobre sus poderes, sobre los rituales misteriosos. Había escalado el árbol cerca de la casa de don Aurelio más de una vez, observando desde las ramas lo que podía ver a través de las ventanas. La noche que don Aurelio llevó a Pedro a su casa, Roberto estaba en su puesto de observación. Vio al vagabundo entrar con el curandero. Esperó durante horas escondido entre las ramas, esperando ver salir a Pedro. Pero Pedro nunca salió. Y después de la medianoche vio algo que haría que no pudiera dormir durante semanas. Vio a don Aurelio salir al jardín con palas, cavar un hoyo profundo bajo los rosales. Vio cómo arrastraba algo pesado envuelto en lona desde la casa hasta el hoyo. Vio cómo lo enterraba cuidadosamente, cómo alisaba la tierra, cómo plantaba flores nuevas sobre el lugar. Y aunque Roberto era solo un niño, entendió lo que estaba viendo. Corrió a casa aterrorizado. No durmió esa noche. Al día siguiente le contó a su madre lo que había visto. Ella lo miró con una mezcla de preocupación y escepticismo. Roberto, tienes mucha imaginación. Probablemente don Aurelio estaba enterrando basura o desechos de sus hierbas. No andes inventando historias. Pero Roberto insistió. Insistió tanto que su madre, más para tranquilizarlo que por creer realmente que había algo malo, decidió hablar con el padre Martín. Padre, mi hijo vio algo raro en casa de don Aurelio. Probablemente no es nada, pero el niño está asustado. El padre Martín escuchó atentamente mientras Roberto le contaba su historia, y aunque parte de él quería descartar las palabras del niño como imaginación, había estado investigando a don Aurelio durante semanas. Tenía los testimonios de Graciela y de otros, tenía los contratos extraños, tenía las descripciones de rituales que eran claramente brujería oscura. Y ahora tenía el testimonio de un niño que había visto algo que podría ser un entierro clandestino. Era suficiente. Era hora de actuar. Pero sabía que no podía ir directamente a las autoridades locales. Don Aurelio era demasiado popular en San Miguel del Río. Tenía demasiados agradecidos que juraban que les había salvado la vida. Tenía demasiada influencia. Necesitaba ir más arriba. El padre Martín viajó a Culiacán. Fue directamente a la arquidiócesis, donde habló con el obispo. Le presentó toda la evidencia que había recopilado. Los testimonios de Graciela y otros pacientes, los contratos extraños, las descripciones de rituales que claramente involucraban prácticas ocultistas, y ahora el testimonio del niño sobre un posible crimen. El obispo era un hombre pragmático de 60 años que había visto mucho en su carrera. Sabía que en las zonas rurales de México, la línea entre la fe católica y las prácticas indígenas antiguas, a menudo, se difuminaba. Normalmente era tolerante con los curanderos, entendiendo que servían a una necesidad real en comunidades sin acceso a medicina moderna. Pero lo que el padre Martín le estaba describiendo iba mucho más allá de eso. «Esto es grave, padre Martín», dijo después de revisar toda la evidencia. «Si es verdad, no solo es un asunto de herejía o prácticas anticristianas, es potencialmente criminal. No puedo manejarlo solo desde la iglesia. Necesitamos involucrar a las autoridades civiles». Utilizando sus contactos, el obispo se comunicó directamente con el gobernador de Sinaloa. Explicó la situación, enfatizó la gravedad de las acusaciones. El gobernador, consciente de que un caso de brujería y posible asesinato en un pueblo rural podría convertirse rápidamente en un escándalo nacional si no se manejaba adecuadamente, ordenó una investigación discreta. Enviaron a un investigador especial, el capitán Lucas Mendoza, de la Policía Judicial del Estado. Era un hombre de 40 años, alto y fornido,
con esa manera de moverse que tienen los que han sido militares. Tenía una reputación de ser meticuloso, incorruptible y poco impresionable. Había investigado de todo durante su carrera: narcotráfico, crímenes pasionales, fraudes, pero nunca algo como esto. Llegó a San Miguel del Río en noviembre de 1963, acompañado de 2 agentes y disfrazando su visita como una inspección rutinaria de seguridad en la región. Se reunió en privado con el padre Martín, quien le entregó toda la documentación que había recopilado. Mendoza leyó los contratos extraños con creciente fascinación. No era supersticioso, no creía en magia ni en brujería, pero estos documentos eran evidencia de que don Aurelio estaba extorsionando a personas vulnerables bajo el pretexto de tratamientos médicos. Eso por sí solo era un crimen. Y después estaba el testimonio del niño. Mendoza entrevistó a Roberto personalmente. El muchacho le describió exactamente lo que había visto: el hombre entrando con don Aurelio, nunca saliendo, el entierro nocturno bajo los rosales. Era el testimonio de un niño, y los tribunales a veces eran escépticos con testigos tan jóvenes. Pero Mendoza había aprendido a confiar en sus instintos, y su instinto le decía que Roberto estaba diciendo la verdad. Necesitaba más evidencia antes de poder conseguir una orden de registro. Comenzó a investigar discretamente. Preguntó en el pueblo sobre personas que hubieran desaparecido recientemente. La mayoría de la gente no recordaba a nadie, pero Juana, la dueña de la tienda, le mencionó al vagabundo Pedro. Estuvo aquí como 2 semanas. Era un buen hombre, callado. Le di comida un par de veces. Después simplemente desapareció. Pensé que se había ido a otro pueblo. ¿Alguien lo vio irse?, preguntó Mendoza. Juana lo pensó. No, ahora que lo menciona, simplemente un día ya no estaba. Mendoza preguntó si alguien había visto al vagabundo con don Aurelio. Nadie recordaba específicamente, pero era posible. Don Aurelio a veces contrataba gente para trabajos en su jardín. Era circunstancial, pero sumado al testimonio de Roberto, era suficiente para que Mendoza elevara sus sospechas. Fue a ver a don Aurelio personalmente, con el pretexto de una visita de cortesía, para conocer al famoso curandero de quien todos hablaban. Don Aurelio lo recibió amablemente en su consultorio. Era educado, articulado, presentaba una fachada completamente respetable. Hablaron de sus tratamientos, de su filosofía sobre la medicina natural, de cómo había estudiado con curanderos en todo México. Mendoza observaba todo mientras hablaban, las imágenes religiosas mezcladas con símbolos extraños, el altar elaborado, el olor penetrante a incienso, y notó algo más: una puerta en la cocina que estaba cerrada con un candado pesado, una puerta que no parecía llevar a ningún lado necesario en una casa normal. ¿Qué hay ahí?, preguntó señalando casualmente. Don Aurelio ni siquiera miró. Solo un almacén donde guardo hierbas y materiales. Tengo que mantenerlo cerrado porque algunas de las sustancias son tóxicas si no se manejan adecuadamente. Era una respuesta razonable. Pero algo en la manera en que don Aurelio evitaba mirar hacia esa puerta, algo en la tensión que Mendoza percibió brevemente en sus hombros, le dijo que había algo importante detrás de esa puerta. Esa noche, Mendoza contactó al gobernador y solicitó formalmente una orden de registro. Presentó toda la evidencia: los testimonios de extorsión y prácticas fraudulentas, el testimonio del niño sobre el posible entierro, la desaparición del vagabundo, que coincidía temporalmente con lo que el niño había visto. No era perfecta, pero era suficiente para que un juez simpatizante con la causa firmara la orden. El registro se programó para el 15 de noviembre de 1963. Mendoza llegó al amanecer con 10 agentes, la orden judicial y equipo de excavación. Don Aurelio estaba todavía en bata cuando abrió la puerta, sorprendido por la cantidad de oficiales en su entrada. «¿Qué significa esto?», preguntó con una calma que parecía genuina. Mendoza le mostró la orden. «Tenemos autorización para registrar su propiedad, incluyendo su casa y jardín, en relación con una investigación de prácticas fraudulentas y una posible desaparición. Por favor, no interfiera con el proceso». «Esto es un ultraje», protestó don Aurelio. «Soy un curandero respetado. He ayudado a cientos de personas en este pueblo. ¿Cómo se atreven a irrumpir en mi casa como si fuera un criminal? Si no tiene nada que ocultar, el registro lo confirmará», dijo Mendoza firmemente.
Ahora por favor permanezca en la sala mientras mis agentes trabajan. Comenzaron con la casa principal, revisaron el consultorio, encontrando los contratos que Graciela había descrito, guardados en un archivo. Eran más de 20, todos siguiendo el mismo patrón extraño de símbolos y texto, evidencia de un esquema sistemático de extorsión. Revisaron las habitaciones encontrando más objetos extraños. Libros antiguos en idiomas que parecían latín mezclado con algo más, frascos con hierbas, algunos claramente tóxicos, imágenes y estatuillas de deidades que no pertenecían al panteón católico, todo muy incriminatorio para cargos de fraude y prácticas médicas ilegales. Pero Mendoza sabía que podía haber algo más. Encontró la puerta cerrada con candado en la cocina. ¿La llave?, le preguntó a don Aurelio. El curandero vaciló. Como le dije, es solo un almacén. La llave, repitió Mendoza con voz firme. Don Aurelio sacó un llavero de su bata con manos que temblaban ligeramente. Ya no parecía tan calmado. Había algo en sus ojos ahora, algo parecido al miedo. Entregó las llaves. Mendoza abrió el candado y la puerta. No era un almacén, era una escalera que bajaba a la oscuridad. Encendió su linterna y comenzó a descender, seguido por 2 de sus agentes. Los escalones eran de piedra, había al menos 20, bajando profundo bajo el nivel de la casa. Al final de las escaleras había otra puerta, esta sin cerradura. Mendoza la abrió, y lo que vio del otro lado hizo que incluso él, con toda su experiencia, sintiera que el estómago se le revolvía. Era un sótano grande, tal vez de 8 metros por 10. Las paredes eran de piedra antigua, parecían tener cientos de años, como si don Aurelio hubiera construido su casa específicamente sobre este espacio que ya existía. Había un altar en el centro, pero no como el del consultorio de arriba. Este altar era de piedra oscura, tallado con símbolos que dolían a la vista si uno los miraba demasiado tiempo. Estaba manchado con sustancias que Mendoza prefería no identificar visualmente. Alrededor del altar había velas, cientos de ellas, de todos los colores, pero principalmente negras y rojas. Había círculos dibujados en el suelo con sal y otros materiales. Había huesos, pequeños, probablemente de animales, dispuestos en patrones específicos. Y en estantes que cubrían una pared completa, había frascos. Docenas de frascos de vidrio, cada uno cuidadosamente etiquetado con fechas y palabras en un idioma que Mendoza no reconocía. Contenían líquidos de diferentes colores, algunos claros, otros oscuros. Contenían tejidos preservados. Contenían cosas que Mendoza sabía inmediatamente que necesitarían ser analizadas por forenses, pero que su instinto le decía que no eran de origen animal. Virgen Santísima, murmuró uno de los agentes detrás de él, santiguándose. Había un libro sobre una mesa junto al altar, un grimorio antiguo, con páginas amarillentas que parecían tener siglos. Mendoza lo abrió cuidadosamente. Estaba escrito en español antiguo mezclado con latín y otros idiomas. Había diagramas de cuerpos humanos con marcas indicando órganos específicos. Había instrucciones detalladas de rituales. Y había un diario, páginas y páginas escritas en la caligrafía de don Aurelio, documentando cada ritual realizado, cada ofrenda utilizada, cada paciente tratado. Mendoza leyó algunas páginas y sintió náusea. Don Aurelio había estado haciendo esto durante años. No solo desde que llegó a San Miguel del Río, sino desde décadas antes, en otros pueblos, en otros lugares. Se movía cada cierto tiempo antes de que las sospechas se volvieran demasiado fuertes. Y en cada lugar dejaba una estela de víctimas invisibles. Vagabundos, indigentes, personas sin familia, sin amigos, sin nadie que los extrañara. «Detengan la excavación del jardín», le gritó a uno de sus agentes. «Necesitamos equipo forense especializado. Y llamen al gobernador. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos». Subió las escaleras. Don Aurelio seguía en la sala, ahora custodiado por 2 agentes. Cuando vio la expresión en el rostro de Mendoza, algo en él se quebró. Esa fachada de calma, de respetabilidad, se desmoronó. «No entienden», dijo con voz desesperada. «Yo sí los curaba de verdad. Salvaba vidas. Los doctores los desahuciaban y yo los salvaba. ¿No cuenta eso para algo?» «¿A cuántos curaste?», preguntó Mendoza con voz fría. «¿Y a cuántos mataste para hacerlo?» Don Aurelio se quedó en silencio. Después, casi en un susurro: «Era nadie.
gente que el mundo ya había olvidado, y con ellos salvé a personas que tenían familias, que tenían futuros. ¿No es eso un sacrificio justificable? La absoluta falta de remordimiento en sus palabras hizo que incluso los agentes experimentados sintieran un escalofrío. Este hombre genuinamente creía que lo que había hecho era aceptable, incluso noble, en una manera retorcida. Aurelio Medina, dijo Mendoza formalmente, queda arrestado bajo sospecha de asesinato múltiple, prácticas médicas fraudulentas, extorsión y profanación de restos humanos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras Mendoza leía sus derechos, otros agentes continuaban documentando todo en el sótano. Los frascos fueron cuidadosamente embalados para análisis forense. El grimorio y el diario fueron confiscados como evidencia. Y en el jardín, bajo los rosales donde Roberto había visto el entierro, comenzaron a excavar. Encontraron restos, no solo de Pedro Zavala, sino de al menos 3 personas más, enterradas en diferentes partes del jardín. Los análisis posteriores confirmarían que eran hombres de diferentes edades. Todos habían muerto en los últimos 5 años, todos mostraban evidencia de haber sido desmembrados con herramientas quirúrgicas. Les faltaban órganos específicos, extraídos con precisión, que sugería conocimiento anatómico. La noticia del arresto se extendió por San Miguel del Río como un incendio. La gente no quería creerlo. Don Aurelio había curado a tantos, había salvado a tantos. ¿Cómo podía ser un asesino? Pero cuando los detalles empezaron a filtrarse, cuando la gente escuchó sobre el sótano, sobre los frascos, sobre los cuerpos en el jardín, el shock fue total. Teresa Ochoa escuchó las noticias y sintió que el mundo se le venía encima. Carlitos estaba sano, había sido curado por completo. Pero ¿a qué costo? ¿Qué había usado don Aurelio en sus rituales para curarlo? La sola pregunta la hacía vomitar. Cargó a su hijo, ahora sano y jugando sin preocupaciones, y lloró durante horas. Había firmado un contrato, había traído ofrendas, había participado, aunque sin saberlo, en algo terrible. Graciela sintió una mezcla contradictoria de alivio y horror. Había estado en lo correcto al sospechar que lo que don Aurelio hacía era maligno, pero también había participado durante 2 años. Había traído cosas que él pedía sin hacer suficientes preguntas. ¿Eso la hacía cómplice? El padre Martín la tranquilizó. Le dijo que había estado bajo coerción, que había sido víctima tanto como los demás, pero la culpa permanecía. Roberto, el niño que había sido el testigo crucial, se convirtió en una especie de héroe local, aunque él no se sentía así. Las pesadillas de lo que había visto esa noche lo perseguirían durante años. Sus padres consideraron mudarse del pueblo para darle un nuevo comienzo, pero finalmente decidieron quedarse. Su comunidad los necesitaba, especialmente ahora. El juicio de Aurelio Medina comenzó en enero de 1964 en Culiacán y se convirtió en uno de los casos más sensacionales en la historia de Sinaloa. Los periódicos nacionales cubrían cada detalle. Era una historia que tenía todo: brujería, asesinatos, curaciones milagrosas, pactos oscuros. El público estaba fascinado y horrorizado en igual medida. La fiscalía presentó evidencia abrumadora. Los frascos del sótano fueron analizados por forenses. Contenían tejidos humanos preservados en soluciones químicas. Órganos de al menos 6 personas diferentes. Los restos encontrados en el jardín fueron identificados en la medida de lo posible. Pedro Zavala fue confirmado como una de las víctimas. Los otros 3 eran hombres que habían sido reportados como desaparecidos en diferentes pueblos de la región en los últimos años. El grimorio y el diario fueron presentados como evidencia. Un experto en ocultismo, un profesor de antropología de la Universidad Nacional, testificó sobre el contenido. Eran rituales de brujería oscura, dijo, de tradiciones que mezclaban prácticas prehispánicas con magia europea medieval. Y sí, los rituales descritos requerían componentes humanos, órganos, fluidos corporales, huesos, todo obtenido de sacrificios humanos. Los pacientes que había curado testificaron, algunos con gratitud conflictiva, agradecidos de estar vivos pero horrorizados por los métodos, otros con repulsión absoluta, sintiendo que habían sido contaminados por algo maligno. Teresa Ochoa subió al estrado con Carlitos en brazos, llorando mientras describía los rituales a los que había asistido, las ofrendas que había traído sin entender completamente qué eran.
La defensa intentó argumentar que don Aurelio estaba mentalmente enfermo, que sus creencias en magia y brujería eran delirios. Trajeron psiquiatras que testificaron que mostraba signos de psicosis, de desconexión de la realidad. Pero la fiscalía contraatacó con evidencia de que don Aurelio había operado metódicamente durante décadas, moviéndose de lugar en lugar cuando las cosas se ponían peligrosas, cubriendo sus rastros. Eso no era locura, era planificación criminal calculada. El veredicto llegó en marzo de 1964, culpable. Aurelio Medina fue declarado culpable de 4 cargos de asesinato premeditado, los 4 cuerpos encontrados en su jardín, fraude médico, extorsión y profanación de restos humanos. La fiscalía argumentó que probablemente había muchas más víctimas a lo largo de los años, pero estos 4 casos eran los que se podían probar definitivamente. La sentencia fue muerte por fusilamiento. Don Aurelio escuchó el veredicto sin emoción visible. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir, habló por primera vez en todo el juicio. «Ustedes no entienden», dijo con voz calmada. «El conocimiento que poseo ha existido durante milenios. Civilizaciones enteras lo practicaron. Los aztecas sabían que el sacrificio trae poder, que la vida puede transferirse. Yo simplemente apliqué ese conocimiento antiguo a la medicina moderna. Salvé vidas, cientos de ellas, gente que la medicina de ustedes había abandonado. ¿No vale eso algo? ¿No justifica eso el precio que pagaron unos pocos que el mundo ya no quería?» El silencio en la sala era absoluto. Incluso sus propios abogados lo miraban con horror. No había remordimiento. No había reconocimiento de que lo que había hecho era malo. Solo una lógica retorcida que colocaba sus acciones en un marco de sacrificio necesario. El juez respondió con voz firme: «Señor Medina, ninguna sociedad civilizada acepta que algunas vidas valgan menos que otras. Ningún conocimiento, sin importar cuán antiguo, justifica el asesinato. Usted no era un sanador, era un depredador que usaba el disfraz de curandero para obtener víctimas. La sentencia se mantiene». Don Aurelio fue ejecutado por fusilamiento en la prisión de Culiacán el 15 de julio de 1964. Sus últimas palabras fueron un rezo en un idioma que nadie reconoció, gutural y perturbador. Murió sin mostrar miedo, con esa misma calma que había mantenido durante toda su vida criminal. Su casa en San Miguel del Río fue quemada por orden de las autoridades eclesiásticas, con el obispo presidiendo una ceremonia de exorcismo y purificación. El padre Martín realizó bendiciones sobre el terreno. Los restos humanos encontrados fueron entregados a sus familias cuando fue posible identificarlos, o recibieron entierro cristiano cuando no. En el lugar donde estuvo la casa se plantó una cruz simple con una inscripción: «En memoria de las víctimas olvidadas, que ningún alma sea considerada sin valor». Las personas que habían firmado contratos con don Aurelio fueron liberadas de ellos en una ceremonia especial organizada por la iglesia. El obispo declaró que cualquier pacto hecho bajo engaño y coerción era nulo ante Dios. Algunos, como Graciela, encontraron paz en eso. Otros vivieron con el miedo de que sus enfermedades regresaran, aunque los doctores les aseguraban que las curaciones habían sido resultado de tratamientos herbales legítimos mezclados con sugestión psicológica, no de magia real. Porque esa era la pregunta que todos se hacían. ¿Había funcionado realmente? ¿Había poder real en esos rituales oscuros? ¿O era todo psicología y hierbas efectivas disfrazadas de magia? Los doctores que estudiaron sus métodos encontraron que don Aurelio tenía conocimiento genuino de medicina herbal. Muchas de sus preparaciones contenían compuestos que tenían propiedades curativas reales. Mezclados con el efecto placebo de rituales elaborados, podían explicar muchas de sus curaciones milagrosas. Pero había casos que desafiaban explicación fácil. Cánceres que desaparecieron completamente, parálisis que se revirtieron, enfermedades terminales que se curaron. Los doctores podían especular sobre remisiones espontáneas, sobre el poder de la mente sobre el cuerpo, pero nunca pudieron explicar completamente todos los casos, y había algo más perturbador. Algunos pacientes reportaron que después de la muerte de don Aurelio, después de que los contratos fueron declarados nulos, sintieron cambios. No necesariamente el regreso de sus enfermedades, pero algo. Un peso que se levantaba, una sensación de liberación.
como si realmente hubieran estado atados a algo más que papel y tinta. El caso cambió a San Miguel del Río para siempre. La comunidad quedó dividida. Algunos defendían la memoria de don Aurelio, insistiendo que había sido un sanador genuino perseguido injustamente. Otros lo veían como el monstruo que había sido. Familias se dividieron por las opiniones divergentes. Amistades se rompieron. El padre Martín trabajó incansablemente para sanar esas divisiones, para ayudar a la comunidad a procesar el trauma. Organizó grupos de apoyo, confesiones comunales, ceremonias de sanación. Lentamente, con los años, San Miguel del Río comenzó a recuperarse. Pero las cicatrices permanecieron. Teresa Ochoa y su familia se mudaron finalmente a Culiacán en 1966. Carlitos creció sano y fuerte, sin recuerdos de cuando estuvo enfermo, sin saber el precio terrible que casi se pagó por su salud. Teresa nunca le contó la verdad completa. Algunos pesos son demasiado pesados para cargar sobre los hombros de un niño. Graciela vivió otros 20 años, libre de cáncer, aunque nunca libre de la culpa. Se dedicó a obras de caridad, tratando de compensar de alguna manera su participación en los rituales. Donó la mayoría de sus posesiones a la iglesia. Vivió una vida de penitencia autoimpuesta. Murió en paz en 1984, habiendo confesado todo ante Dios y habiendo recibido absolución múltiples veces, pero nunca sintiéndose completamente perdonada. Roberto Silva, el niño cuyo testimonio fue crucial, creció para convertirse en policía judicial. Dedicó su vida a proteger a los vulnerables, a los olvidados, a los que viven en los márgenes. Se especializó en casos de personas desaparecidas, particularmente aquellas sin familia que preguntara por ellas. Alguien tiene que recordar a los que el mundo olvida, decía. Trabajó hasta su retiro, salvando vidas que de otro modo se habrían perdido en el anonimato. El capitán Lucas Mendoza fue promovido después del caso y tuvo una carrera distinguida. Pero en entrevistas años después, admitió que el caso Medina lo había cambiado. Te hace cuestionar cosas, dijo. Yo era escéptico, no creía en nada sobrenatural. Después de ese caso, no sé, vi cosas en ese sótano que no debería haber visto. Leí ese grimorio, y parte de mí se pregunta si hay más en este mundo de lo que queremos admitir. Pero eso no importa, ¿verdad? Sobrenatural o no, el hombre era un asesino, y los muertos merecían justicia. Esta historia sucedió realmente en Sinaloa en 1963-1964. Los nombres de las víctimas y algunos detalles específicos fueron alterados para proteger a los descendientes que aún viven. Pero los hechos principales están documentados en archivos judiciales, en registros diocesanos, en las memorias del padre Martín Salcedo, que se preservan en los archivos de la Arquidiócesis de Culiacán, y en la memoria de aquellos que vivieron esos eventos. Hay lecciones importantes en esta historia, sobre la desesperación que puede llevar a personas buenas a hacer pactos terribles, sobre cómo los depredadores usan las necesidades más básicas de las personas, la salud y la vida de sus seres queridos, para manipularlas, sobre cómo hay personas en los márgenes de la sociedad que son invisibles hasta que desaparecen, y cómo esa invisibilidad las hace vulnerables a todo tipo de peligros. Y hay una lección sobre el precio del conocimiento prohibido. Don Aurelio tenía conocimientos reales, habilidades genuinas de sanación, pero en su búsqueda de más poder, de curaciones más impresionantes, cruzó líneas que nunca deberían cruzarse. Comenzó a ver a las personas como recursos, como componentes en sus rituales, y ese fue su pecado fundamental, la deshumanización total de aquellos que consideraba inferiores o prescindibles. El pueblo de San Miguel del Río todavía existe, aunque ha crecido y modernizado en las décadas desde entonces. Ya nadie habla mucho del caso. Los jóvenes apenas lo conocen, es historia antigua. Pero los más viejos recuerdan. Recuerdan al curandero que podía curar cualquier mal. Recuerdan las curaciones milagrosas. Y recuerdan el precio horrible que se pagó por esos milagros. El terreno donde estuvo la casa de don Aurelio permanece vacío. La cruz que se plantó allí todavía está, aunque cubierta de maleza. Nadie ha querido construir allí, aunque el terreno está en una buena ubicación. Hay una sensación de que el lugar está marcado, contaminado por lo que sucedió allí. Los lugareños lo evitan, especialmente de noche. Y hay historias, por supuesto, siempre hay historias. La gente jura que a veces, en noches sin luna, se pueden ver luces en el terreno vacío,
luces de velas que parpadean como si siguieran rituales invisibles. Otros dicen que se escuchan cantos en idiomas antiguos, resonando desde bajo la tierra donde estaba el sótano. Probablemente son solo historias, leyendas urbanas que crecen alrededor de tragedias. Pero hay quienes las creen, porque al final, lo más aterrador del caso de don Aurelio Medina no era solo que matara personas para sus rituales. Era que parte de la comunidad, incluso después de saber la verdad, seguía creyendo que los fines justificaban los medios, que las vidas que salvó tenían más valor que las que tomó, que había una jerarquía de humanidad donde algunos valían menos que otros. Esa actitud, ese pensamiento, es lo que permitió que don Aurelio operara durante décadas. Es lo que le dio acceso a víctimas que sabía nunca serían extrañadas. Es lo que permitió que pidiera ofrendas que iban más allá del dinero, sabiendo que la desesperación haría que la gente las diera sin hacer demasiadas preguntas. Esta es la historia del curandero que curaba cualquier mal, que pedía ofrendas que iban mucho más allá del dinero, que usaba el disfraz de sanador para ser un depredador, que convertía la desesperación de unos en la condena de otros, que vivió durante años en el corazón de una comunidad, respetado y admirado, mientras mantenía un altar de muerte en su sótano. Aurelio Medina está muerto. Su casa está destruida. Sus víctimas recibieron justicia, aunque llegó demasiado tarde para salvarlas. Pero el conocimiento de que tales monstruos pueden existir, que pueden esconderse detrás de máscaras de bondad durante años, esa lección permanece. Y la próxima vez que encuentres a alguien que promete curaciones milagrosas, que pide ofrendas extrañas, que opera en los márgenes entre la medicina y la magia, recuerda esta historia. Recuerda que los milagros reales no requieren víctimas humanas, que ninguna curación justifica el asesinato, y que cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, cuando los milagros vienen con contratos escritos en tinta extraña y rituales realizados en sótanos ocultos, es porque, probablemente, hay un precio que no te están diciendo. Las ofrendas que don Aurelio pedía iban mucho más allá del dinero, y el costo real de sus curaciones fue pagado con las vidas de aquellos que la sociedad había olvidado, pero que eran tan humanos, tan valiosos, tan merecedores de vida como cualquier otro. Que sus almas descansen en paz, y que nunca olvidemos que cada vida humana tiene valor, sin importar cuán invisible sea para el mundo.